Bueno, estamos en medio de una serie que estamos hablando de las inseguridades. Entonces, ¿qué son las inseguridades? Son falta de confianza en uno mismo, ¿sí? Es una voz interior que te hace dudar de quién eres, de tus capacidades, de tu identidad, ¿ya? Entonces, no sé cuántos de ustedes este tiempo han estado luchando tal vez con alguna inseguridad. A veces hay días que nos levantamos con la autoestima súper alta y nos da confianza todo, ¿verdad? Pero hay días donde hasta salir a coger el bus nos da vergüenza o miedo o algo, ¿verdad? Y si me caigo en la calle. Yo pienso que todos luchamos con las inseguridades normales de todos los seres humanos porque somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones y las inseguridades van a estar allí. Una de las inseguridades que tenemos muy común es miedo al juicio. El típico, ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? ¿Y a cuántos sus mamás les traumaron con esto? Pórtate bien, ¿qué va a decir ese señor que está allá? ¿Verdad? Pórtate bien, o qué va a decir el vecino, qué va a decir el pastor, qué va a decir el líder, ¿cierto? Y el qué va a decir nos crea a nosotros un miedo de que nos juzguen, de que nos critiquen, ¿verdad? Y a veces uno piensa 1000 veces qué ponerse, cómo actuar, cómo vestirse, porque tiene miedo al juicio. Otra inseguridad que tenemos es sentir que si no somos perfectos, todo es un fracaso. Eso se llama perfeccionismo, ¿sí? Querer tener el control de todo, que nada salga mal, porque si algo sale mal, entonces soy un fracaso. No sé si les ha pasado. Otra inseguridad que podemos tener es la comparación constante. Y esto se ha incrementado gracias a las redes sociales. ¿Cuántos después de ver las historias de sus amigos, compañeros de colegio, de trabajo, que están allá de la vida y uno acá sufriendo, ¿cierto? Pero te cuento que no es la verdad, no es toda la realidad. A veces uno ve fotos de parejas, de historias perfectas, pero los que más suben contenidos porque más problemas tienen, ¿sabías eso? Si no, hagamos una encuesta. Y la comparación constante es sentir que los demás siempre son superiores a ti mismo. Tienen más plata, son más guapos, tienen más carisma, tienen más talentos. Yo feíta aquí, pobrecita. Esa es la comparación. Otra inseguridad que tenemos es dificultad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Miedo a que me vaya mal, miedo a equivocarme, y si emprendo y me va mal, y si estudio y no puedo, y si. ¿Cuántos han tenido miedo? Miedo de todo, ¿no? Y voy a la iglesia y si me miran feo, y si se dan cuenta que vengo pecando, nadie se va a dar cuenta, hermanos. Nadie es tan espiritual como para saber eso, ¿cierto? Pero a veces tenemos miedo a todo, y esta es una inseguridad que nos hace actuar de maneras raras. ¿Sí han visto tipos raros? Tipas raras, que es rara esa chica, tal vez es inseguro. Y todos tenemos inseguridades. Ahora, los tipos más comunes de inseguridad es la física, con respecto a tu cuerpo, tu rostro, tu apariencia personal. ¿Cuántos han luchado con su físico? ¿Sí o qué? El pastor José contaba la semana pasada de su nariz. ¿Y tú con qué has luchado? ¿Sí? Yo les puedo decir un montón, pero no me van a hacer bullying, así que no les voy a decir nada. Pero yo he luchado mucho también con mi físico. Unos luchan con el porte, unos luchan con la contextura, gruesa, fina, delgada, que desaparece o que es muy rellenita. Y a veces luchamos con nuestro físico, no nos aceptamos, la mayoría, no solo las chicas. Los chicos también luchan mucho con su físico. ¿Cuántos dicen amén? Social, miedo a no encajar, a ser rechazado. Este miedo al rechazo es algo que está, por lo general, en todas las personas. El no encajar. A veces por eso evitamos venir a jóvenes, por miedo a no encajar. O tal vez a reuniones sociales. ¿Cuántos ya tuvieron reuniones de ex compañeros? Y, ay, no, yo no voy a ir porque... y si no encajo, y si ya todos tienen éxito y yo soy el único fracasado. Tenemos miedo de todo, miedo social para no relacionarnos, también miedo a hablar en público. ¿A cuántos les da pánico predicar en su célula o en un evangelismo? Vamos a hacer evangelismo ya, pero tú habla, porque yo no sé. ¿Sí? El miedo social. Laboral también, hay inseguridades laborales y el famoso síndrome del impostor, el que no soy suficiente, ¿cierto? Es que, ¿y si no puedo? Y si no le doy la talla al trabajo, mejor no consigo trabajo. Que eso no te pase, amén. Eso ya es grave. Pero a veces tenemos este miedo también académico, o sea, de no entrar a estudiar a la universidad o algo porque tienes miedo a fracasar o equivocarte de carrera, ¿cierto? ¿Y cuántos le tenemos mucho miedo al fracaso? Es como que el fracaso es como que nos aterra, pero en realidad el fracaso no es malo. Porque el fracaso te ayuda a encontrar para qué eres bueno, ¿cierto? Entonces, si fracasas, yo sé que tal vez perdiste algo de tiempo, de plata, pero siempre vas a ganar experiencia, te vas a conocer a ti mismo, vas a conocer tus fortalezas, tus debilidades. Así que el fracaso no nos debería dar tanto miedo, ¿verdad? Pero sí nos da miedo el qué van a decir si yo fracaso, ¿cierto? Entonces, estas inseguridades a veces nos acompañan toda la vida.
Inseguridades emocionales, miedo a ser abandonado en las relaciones, ¿cierto? Con las amistades. Hay personas que tienen miedo de mostrarse tal cual son y se ríen, jijijiji, pero en la casa, jajajaja, pero tienen miedo porque se me vayan a burlar de mi risa o me vayan a decir, ya no te juntes con esa que se ríe muy duro. y tenemos miedo al abandono, en las relaciones de pareja, miedo a que me dejen, ¿sí? En las de amistad, miedo a que consiga una amiga mejor, un amigo mejor y me abandone. ¿Sí? Entonces, esos son tipos de inseguridades que nos acompañan durante toda la vida. Ahora, ¿cuántos han sentido que tienen que ser perfectos para que no le deje? ¿Alguien ha sentido eso? Sí, tengo que ser perfecta para que no me deje mi amiga o mi novio. O a veces lo más triste es para que me inviten mis familiares o no me descuelen de las fiestas, ¿cierto? Y eso es algo que podemos analizarlo hoy. ¿De dónde vienen las inseguridades? Pues nadie nace siendo inseguro. Todos los bebés son súper seguros. Ellos no tienen miedo ni de caerse de la cama. Los niños crecen con muchas seguridades, vienen con seguridad, pero van adoptando inseguridades heredadas de los padres, de los familiares, de sus cuidadores, ¿sí? Entonces, las inseguridades pues se aprenden, se desarrollan cuando uno va creciendo. ¿A qué se deben las inseguridades? Pues a experiencias pasadas, como críticas severas en tu infancia. Alguien te criticó tu cuerpo, te criticó tu cara, te criticó tu porte, no sé. Un tío siempre me decía que yo tenía cara de perrito. ¡Wow! ¡Qué rabia! ¿Sí? Y él no se veía en el espejo, el gallo bello era. Pero hay personas que en son de chiste te dicen cosas como que, no sé, cara de zancudo o alguna cosa, ¿no? Y esas cosas te crean como cierta inseguridad. Les voy a contar una inseguridad que me desarrollaron ya cuando yo era grande, pero ya creo que la estoy superando, creo, no sé, no me molestará. ¿Les cuento o no les cuento? Pero esto no pongan en YouTube porque luego se va a enterar todo el mundo. Fuimos a una consulta porque mi hermana lamentablemente tuvo un accidente, se rompió la nariz, la tuvieron que reconstruir y fuimos a una cita con ese señor que le hizo eso. ¿Cómo se llama? Ustedes saben, ¿no? Y me dijo, tú eres bien, pero te falta mentón. Y yo, ¿qué? Ay, cierto, no tengo de dónde agarrar. Por eso tengo papada. Y ese día me desbloqueó una inseguridad. Y entonces, experiencias que te pasan en la vida, así con personas cercanas o externas, o alguien escuchó diciendo, mira, esa chica no tiene trasero. Y tú, ¡oh! O sea, te quedaste con una inseguridad para toda la vida, pues ya nada. Así nos pasa, todos estamos expuestos al bullying, al maltrato, a las verdades crudas que nos lastiman, ¿cierto? Pero algo que yo aprendí es que si yo me amo, así no tenga mentón, nadie me puede hacer sentir mal, porque ya, así soy, y así me casé, ya nada. Pero qué bueno que somos cristianos y podemos tener a Dios de nuestro lado que nos ayuda a aceptarnos, a amarnos y a superar nuestras inseguridades, ¿verdad? Estándares sociales también ponen como inseguridad, ¿sí? Como que a cierta edad ya tienes que tener tu título, a cierta edad ya tienes que estar casado, a cierta edad ya tienes que tener hijos y uno jodido, ¿verdad? O sea, porque yo digo, uno dice entre los 24 y 25 ya me quiero casar, ni sabes qué quieres hacer a los 25, ¿verdad? Estás como que, y encima casarte, y hay estándares sociales que la gente nos ha puesto, o sea, como que tienes que ser de esta talla o de este para ser bonita o bonito, ¿cierto? Otra cosa que nos crea inseguridad es nuestra propia personalidad, porque a veces algunos nacen con un temperamento lindo y otros nacemos con un temperamento difícil. Y hay temperamentos que tienden a autocriticarse. No sé qué temperamento tienes tú, pero a mí me encanta criticarme y a veces criticar a otros. Y esa es una inseguridad, algo que no está bien. Es normal sentir todas estas inseguridades, pero quiero darte un dato clave. La inseguridad suele alimentarse del silencio. Cuando tú callas tus inseguridades, esas inseguridades crecen dentro de ti, ¿sí? Algo que decía el pastor Josué es, nadie nota tus inseguridades, solo tú mismo. Pero cuando tú las callas, eso crece tanto que te hace convertirte en una persona que se retrae, que se limita, que no se ríe como quisiera, o que no llora como quisiera, o que no se expresa como quisiera por el miedo, ¿cierto? Entonces, la inseguridad se alimenta del silencio, pero cuando tú identificas la inseguridad, la nombras y esta inseguridad empieza a perder fuerza sobre ti. Por eso ya les conté mi inseguridad más grande. Ya no me da vergüenza que se rían de mí. Es cierto, cuando nosotros aprendemos a identificar nuestras inseguridades,
y podemos hablarlas con alguien de confianza, con alguien que nos contenga, eso va a perder fuerza. Y quizás esa inseguridad que tú tienes no es la gran cosa. Quizás es el atributo más lindo que tú tengas. A mí por mucho tiempo me acomplejaba mucho mi frente de pista, ¿sí se dan cuenta? Y yo usaba cerquillo hasta grande, a veces todavía me lo hago, pero ya es por moda, o sea, porque me queda bien, aparte. Pero qué vergüenza mi frente. Y era una de las cosas que a mí me acomplejaba muchísimo. Pero cuando tú puedes hablarlo, alguien me dijo, pero mi cuñada es maquillista, si la conocen, ¿no? Ella dijo, tú tienes la frente perfecta porque tiene el ángulo así, con la nariz, y es perfecto para el maquillaje. Y yo dije, o sea que mi complejo ha sido mi atributo más bello. Y qué bueno que nosotros podamos entender que tú eres tan único, tan especial, una persona que no se va a repetir en la vida, y que Dios te hizo así como eres, y que tal vez lo que te acompleja es lo más bello que tú tienes. Pero cuando puedes ser libre, cuando las identificas y puedes llevarlas a Dios primero, y después tal vez con un terapeuta, o tal vez con tu líder, o con alguien sabio que te ayude, para que tú puedas realmente ser una persona segura de ti mismo. Que si te invitan a una fiesta, bacán, y si no te invitan, tampoco te resientes, porque no estás diciendo, ay, seguro les caigo mal, seguro soy feíta, por eso no me invitan. No, porque tú tienes seguridad en la persona que tú eres. Entonces, quiero que me acompañes al Salmo 34, el verso 17 en adelante. Yo creo que las inseguridades causan cierto sufrimiento en la vida. ¿Cuántos han sufrido por sus inseguridades? ¿Verdad? Entonces, vamos a leer este versículo en el Salmo 34, 17. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Yo creo que estas dificultades también le podemos atribuir sus inseguridades. Qué bueno que diga, los rescata de todas sus inseguridades. ¿Cuántos les gusta este versículo? Quiero leerles otra vez. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Al Señor le importa cómo tú te sientes. Nada es tan tonto como para que tú digas, ay, Diosito tan ocupado con el mundo que me va a escuchar a mí. A Dios le interesa cómo tú te sientes, porque tú eres su creación. Tú eres la obra de sus manos. Y Él te hizo perfecta, te hizo perfecto. Entonces a Él le interesa saber qué es lo que te acompleja, porque Él quiere rescatarte de esas inseguridades. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Entonces esto es una invitación para que tú puedas ir delante de Dios, cerrar la puerta de tu habitación con fe, sabiendo que Él te escucha, y decirle, Dios, hablemos de mí. ¿Por qué me diste esta nariz? ¿Por qué me diste este cuerpo? Y algo que yo entendí es como que el Señor no hace cosas feas, no hace cosas feas. El problema es que la sociedad nos ha enseñado a pensar de acuerdo a ciertos estándares. Y algo también que yo he entendido con mi vida es que si yo puedo amarme en todo lo que yo soy, también puedo trabajar en lo que no me gusta para mejorarlo. Porque Dios me ha dado la capacidad para entender la vida, que el ejercicio puede ayudar a tener un mejor cuerpo físicamente, que el buscar ayuda psicológica, mental, espiritual puede ayudarme a sanar mis traumas, y puedo ser una mejor versión de mí misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es nuestra responsabilidad. Vamos al versículo 18. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Este versículo me encanta porque yo no sé cuántas veces yo lloré por mis inseguridades. No sé cuántas veces tú lloraste porque te sentías la última rueda del coche. Y dice que el Señor está cerca de los que lloran, de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado, porque yo sé que muchas veces nuestras inseguridades nos destrozan. Más cuando alguien nos rechaza a causa de eso. Y el Señor dice que está cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Y que Él está cerca implica que Él quiere ayudarnos, que Él quiere restaurarnos, que Él quiere sanarnos. Amén. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a amarme a mí misma, mi físico, la forma en que yo soy, mis grandes dientes, me costaba mucho aceptarlo, ¿sí? Entonces, en ese proceso de mirarme al espejo y tratarme bien, en ese proceso de mirarme al espejo y decir, eres hermosa, me gusta tu frente, me gustan tus dientes, así, cosas así, era difícil.
Y era difícil cuando todavía te hacen bullying en el colegio, no viene la frente de pista. Es más difícil, ¿verdad? Pero entonces el Señor está cerca de nosotros, los que enfrentamos dificultades. Y cada vez llegar del colegio, llegar de cualquier reunión y decirle, Dios, ayúdame. Y qué bueno experimentar que Dios te sana, porque cuando tú ya te puedes reír de ti mismo. Cuando tú mismo puedes decir, sí, ahí llego yo, pilas, ábranse, o cualquier cosa, porque tú ya entiendes que eso es lo más chévere que Dios te ha dado. Y yo quiero animarte para que tú te metas en serio con Dios. Porque no es solo venir a la iglesia y ya. Es en tu habitación, en tu cuarto, ser muy honesto y decirle a Dios, no me gusta cómo me hiciste. O no me gusta esto que me crearon mis papás, estos traumas que me heredaron mis papás, no me gustan. Ayúdame. Quiero entenderlos, quiero aceptarlos y quiero superarlos. Y el Señor nos va a rescatar en cada ocasión. Amén. Una de las causas mayores de nuestras inseguridades, lamentablemente, son nuestros padres. Porque ellos no supieron cómo ser, no hay un manual para padres. Tal vez fueron padres muy temprano o tuvieron un matrimonio difícil. Y a veces nos crean ciertas inseguridades. Quiero hablar del rey David. Josué estuvo hablando la semana pasada y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 1, el verso 1 al 4. ¿Sí lo tienes? Ok, dice, el rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Esta escena es triste. Porque David, el gran David, el super David, el que mató a Goliat, el que fue el mejor rey de Israel, el que no perdió ninguna batalla, el que escribió la mayoría de los salmos, el gran David, está muriendo solo. Y él tenía también muchas esposas, o sea, era un galán. Y tenía muchas esposas, pero ninguna de sus esposas, ninguno de sus hijos estaba allí cuando él estaba ya viejo y no podía ni siquiera entrar en calor porque ya no tenía grasa corporal, quizás era hueso y pellejo. Quizás el gran rey David ya era alguien que ya no se valía por sí mismo. Y yo me preguntaba y decía, ¿y dónde está su mujer? ¿Dónde están sus hijos? Pero no había nadie a su alrededor. Tuvieron que buscarle una extraña, una desconocida, una mujer que nunca había visto en su vida para que lo cuide, lo bañe, lo asee y le dé calor. Y esta escena es muy triste porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero como ser humano tenía una gran debilidad, y fue sus relaciones familiares. David no fue el padre que sus hijos necesitaban. David no fue el esposo que su esposa necesitaba. David fue un hombre ajeno a las necesidades de su familia. Cuando sus hijos se pelearon entre ellos y cosas graves, él nunca hizo nada. No intervino, no corrigió a sus hijos, no hizo justicia, no vio las necesidades de su hija Tamar, no vio las necesidades de sus hijos. David era como un cartón para cuando se trataba de su familia. Y esto es triste porque lamentablemente el diablo lo que más ataca son las relaciones familiares. Y las relaciones que más ataca es la relación de papá con nosotros, papá con los hijos. Porque los hombres tienen el gran privilegio y la gran responsabilidad de representar a Dios en su familia. Las mujeres no tenemos ese privilegio, sino los hombres de representar a Dios en su familia. Y por eso el diablo odia a los papás y se ensaña contra ellos para destruirlos a través de vicios, de violencia, de lo que sea, de pornografía, de violencia, muchas cosas el diablo usa para destruir a los padres. Porque si logra destruir a los padres, logra destruir a los hijos. ¿Cuántos hijos han sido heridos por sus padres? Un papá iracundo, violento, que no te podías equivocar porque te lanzaba un manotazo y te decía inútil. Un papá que tal vez emocionalmente nunca estuvo. Era como el cartón. Sí, ahí estaba su foto, pero nunca decía nada. Todo era tu mamá, lo que diga tu mamá. Y a veces uno crece con un vacío en su corazón porque papá nunca estuvo.
O lo que es más triste, físicamente quizás falleció, quizás abandonó el hogar, quizás se divorciaron y ya nunca lo volvieron a ver. Y sabes que el papá cumple un rol fundamental en el desarrollo de nuestro carácter, de nuestra identidad. Y cuando papá no cumple su rol, nosotros crecemos con muchas inseguridades, muchísimas inseguridades. Y el meollo de esta prédica es que el tema es sanando mis inseguridades. Y la única forma de sanar tus inseguridades es cuando tú realmente puedes sanar la relación con tus padres. La más difícil que tal vez sea tu papá. Porque a veces papá es chévere para cosas, pero no cuando son cosas difíciles de tratar. Todo se lo deja a la madre. Y tal vez hay hombres o mujeres que crecieron sintiéndose no protegidos, no seguros. Eso lastima. Entonces, este impacto, dice la psicología que el padre es el puente para que tú te relaciones con el mundo exterior. El papá es aquel que te empuja a relacionarte con la gente externa, ¿sí? El que te enseña a manejar bicicleta, el que te enseña a pararte firme para que no te hagan bullying, el que te enseña a que tú eres una princesa valiosa, escogida, amada. El papá cumple este rol de darte identidad, de darte valor. Y cuando él no está, uno crece muy inseguro, muy inseguro. Por ejemplo, yo ahora que soy mamá y Diego papá, cuando está haciendo algo nuevo para ella, porque la llevamos como a estimulación, y cuando hace algo nuevo para ella, ella me regresa a ver a mí o le regresa a ver al Diego, para ver si uno le dice, dale, mija, para ver si uno le dice, oh. Entonces ella, si uno le dice, ella, y si uno le dice, no, ella hace así. Y esta es como crear en ella el sentido de aprobación, el sentido de guía. Y hay personas que no tuvieron esta bendición de tener a su papá que le miraba y decía, ok, dale. Porque no sé si ustedes han visto en TikTok esos niñitos que están bailando y le ven al papá y bailan mejor, ¿cierto? Porque papá da seguridad, da aprobación, da el visto bueno. Y cuando no tenemos eso, buscamos esa aprobación en novios, en profesores, en jefes, en la vida. A veces buscamos la aprobación porque en casa nunca nos aprobaron, porque en casa solo nos criticaron. Hay una vulnerabilidad relacional cuando papá no está. No sabemos cómo relacionarnos con las personas. O cuando papá es violento, crecemos con miedo, ¿sí? O cuando papá se fue, uno crece con esta desconfianza de que ahí sí me abandonan. ¿Seré yo tan bueno como para que te quedes? ¿O te vas a ir igual que mi papá? No es algo que lo decimos, pero es algo que está en nuestro patrón de comportamiento. La identidad frágil. Si no fui lo suficiente bueno para que él se quede, no soy bueno para nadie. Esto es algo que nuestro inconsciente lo piensa. Quizás tú no lo estás pensando, pero tu forma de vivir lo hace ver así. Y también una baja autoestima. No me siento capaz de enfrentar grandes retos porque en casa me dijeron, y tú podrás. Papá, me eligieron presidente del curso. ¿A quién eligieron? Y a veces eso crea una baja autoestima. Para enfrentar retos no nos atrevemos porque tal vez no tuvimos la validación que necesitábamos. Digo todas estas cosas porque eso nos hace ser personas difíciles a veces. Esto nos genera muchas inseguridades, pero no es lo único que hay en la vida. Dios estableció un camino para sanar. Y el camino para sanar es primero reconocer mis inseguridades, reconocer las falencias que tuve en mi crecimiento, las falencias de no tener un papá presente o tal vez un papá amoroso, tal vez un papá que me valide, reconocer y hacer duelo por eso. Porque uno tiene que aprender a llorar por las cosas que le duelen. Y no justificar. Es que mi papá pasaba muy trabajando para que nada me falte, por eso nunca estuvo. No justifiques, porque la justificación no te ayuda a perdonar. Uno tiene que entender y llorar por las cosas que no tuvo. Es la única forma de sanar. No sé hace cuánto tiempo tú no lloras por algo. Hubo una temporada difícil en la familia cuando a mi papá le detectaron cáncer. Y yo dije, yo no voy a llorar para que mi mamá no esté mal. Uno tratando de ser fuerte, ¿no? Pasó una semana y yo no podía más. Un día en un devocional yo me tiré al piso y empecé a llorar porque mi papá se moría. Y eso trajo paz al corazón. Semanas después pues hubo el milagro y él está sano, pero llorar ayuda mucho. Hay personas que tal vez crecieron que los hombres no lloran y uno no llora.
Y no es cierto. Hay que hacer duelo por las cosas que nos duelen. Hay que llorar por las cosas que no tuvimos. Pero hay que llorar con Dios. Hay que llorar para sanar, no para victimizarte. Hay que llorar con propósito. Y yo tengo una amiga que ella creció sin papá. Y ella decía que en este proceso de sanidad había noches que se levantaba llorando. Así soñaba y se levantaba llorando. Y lo único que le decía a Dios es sáname, sáname. Y lloraba. Pasó como una semana llorando todas las noches. Y un día ella se despertó y sintió paz. Sintió que el abandono de su papá lo había sanado. Y sabes que a veces tú lloras solo por llorar. Pero Dios, si tú lo haces de la mano de Dios, ese llanto tiene sanidad. Está sanando, está liberándote, está cerrando heridas en tu corazón. Amén. La segunda cosa es perdonar. No justificar, perdonar. Te perdono por haberme abandonado. Te perdono por haberme pegado injustamente. Te perdono por ser duro conmigo. Te perdono porque nunca me dijiste te amo. Te perdono porque nunca peleaste por mí, no me defendiste. Me dejaste que otros niños me peguen o que mi mamá se haga cargo. Y este perdón es lo que realmente libera el corazón. Y ahí, llorando y perdonando, el Señor te empieza a sanar. Llorando y perdonando. Porque el llanto es bueno. Amén. Pero acompañado del perdón. De decir, te perdono. Te perdono por haberme abandonado. Te perdono por no haber cuidado de mí. Te perdono por no enseñarme a andar en bici. Tuve que aprender solo. La vecina me tuvo que enseñar. Te perdono. Y entonces el Señor va a empezar a sanarte. Y la tercera cosa es responsabilizarte. Porque ya no podemos seguirle echando la culpa a nuestros padres. Ya somos grandes. ¿Cuántos tienen más de 20? Ajá. Unos ya tienen 30. Y no podemos seguir echándole la culpa. Es que por mi papá yo soy así. Ya nada, pues así voy a morirme. No. Di conmigo, no. Tú conociste a Cristo joven, que no envejezca siendo peor, porque lo que no se transforma se transfiere, dice Dante Gebel. Si tú no trabajas en transformar tu interior, tú vas a transferir los mismos traumas a tus futuras generaciones. Y hay que romper el ciclo. No puedes ser el padre que tú tuviste, la madre que tú tuviste. Debe ser diferente en Cristo Jesús. ¿Cómo lo haces? Cuando te responsabilizas de tus inseguridades. ¿Qué es responsabilizarte? Yo tengo miedo al rechazo. Es mi primera, es un ejemplo, ¿no? Es mi primera inseguridad. Voy a orar por eso y luego voy a buscar ayuda en el lugar correcto. Tenemos consejerías guiadas aquí en la iglesia, con el pastor, con la pastora, con el Josué, conmigo, con Patti, con Julián, con quien tú desees, con tu líder de célula, ¿sí? Buscar ayuda o tal vez con un terapeuta. Pero no te quedes como estás. Imagínate que pasen los años y tú ya tengas 50 y que sigas diciendo, es que mi papá me abandonó. No se vale, ¿verdad? Porque ya conoces a Cristo ahorita a tus 20. Y entonces ahora tú necesitas trabajar en eso. Imagínate que te cases y tu esposa haga algo como que está en el carro y está viendo así por la ventana y tú digas, está viendo a otros hombres. O sea, ridículo, ¿verdad? Pero sí pasa. Pasa, hermanos, no se rían, pasa, eso es serio. Imagínate crecer y vivir con esa inseguridad toda la vida y hacer una vida tormentosa para tu pareja porque eres inseguro. O que tu esposa llega un día estresada del trabajo o tu esposo y te dice, hola mi amor, y se va y no te digo beso, abrazo y tú, ay, ya se dio cuenta que soy una desgracia, ya no me ama, ay, ¿qué voy a hacer? Me va a dejar. Y solamente estaba estresada y uno ya se hace la película. ¿Por qué? Porque de jóvenes no trabajamos en nuestras inseguridades. Y por eso hay tantos divorcios y tantos matrimonios fallidos. Porque hay gente que no se responsabiliza de sus heridas. Entonces yo te animo que seamos estos jóvenes adultos que nos gusta ser independientes, pero también sanos. Amén. Ya te digo, hay que llorar por lo que no tuviste, por lo que tuviste, por lo que te traumó, pero hay que perdonar y hay que empezar a tomar acción para sanar. Y vamos a romper el ciclo porque yo sé que tú y yo vamos a ser buenos padres. Mi oración más grande todos los días es, Dios, ayúdame a ser una buena madre para Zoe.
a no heredarle mis traumas, así que yo tengo que trabajar en mi mentón, no mentira, tengo que trabajar en mis traumas, inseguridades. Qué bonito que al final de sus días David, en el 2 Samuel 23:1, dice, estas son las últimas palabras de David, David, hijo de Isaí. Se cree que David pudo restaurar la relación con Isaí, porque una persona que no tuvo un hogar lindo, entonces lo repite, pero David, al final de sus días, parece que él pudo reconciliarse con su papá. Parece ser que Isaí tenía ciertos prejuicios hacia David, porque se cree que cuando Samuel fue a buscar rey, su papá Isaí invitó a todos los hermanos, menos a David. Porque David, no sé qué habrá pasado, pero Isaí no lo invitó, su papá lo rechazó. Entonces, por eso tal vez David nunca fue un buen padre, un buen esposo, porque tal vez no tuvo un buen ejemplo en casa. Pero qué bueno que al final de sus días David pudo hacer las paces con su familia. Tal vez él se arrepintió por no ser un buen papá, pero David no fue un hombre perfecto. Tuvo esta debilidad, para que nosotros también aprendamos de su debilidad y no cometamos los mismos errores. Amén. Dice, David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto. A pesar de haber fallado tantas veces, David fue reconocido. Es increíble porque la gente le decía a Jesús, Jesús, hijo de David. O sea, David fue elevado a un alto honor. ¿Sabes por qué? Porque David se humilló. Porque David pudo reconocer su maldad, su pecado y arrepentirse. Y lo que nos hace grandes es la capacidad de humillarnos delante de Dios. La capacidad de reconocer nuestras debilidades y rendirlas al Señor. Por eso David fue elevado tan alto. No porque nunca haya fallado. David fue un hombre sangriento también, pero siempre se humilló. Y yo te animo, la humillación es lo único que nos eleva. No el orgullo, no el aparentar, sino el reconocer nuestras debilidades. Luego dice, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. La unción es el Espíritu de Dios en una persona para hacer la tarea asignada. ¿Sí? Por ejemplo, Dios te ha llamado para hacer algo especial, que es ganar almas, ser un líder de célula, y Dios te da la unción para hacerlo. También Dios te da la unción para cantar, o para danzar, o para barrer, o para hacer de staff, o para tomar fotos, o para editar videos. Dios nos ha dado muchas unciones a cada uno de nosotros y somos especiales para Él. Y por eso es importante que sanemos, para que Él nos pueda usar. Amén. Y luego dice David, el dulce salmista de Israel. Él siempre alababa a Dios. Y yo quiero que en tu vida tú siempre le alabes a Dios, aun cuando tengas días difíciles. Cuando tú le alabas a Dios, Él te da paz y Él te da dirección. Amén. Vamos a terminar con el Salmo 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Yo pensaba que el valle más oscuro era las circunstancias externas que nos toque vivir, una enfermedad. Pero yo pienso que el valle más oscuro es nuestro pasado. Son nuestras heridas internas. Son nuestras inseguridades. Porque a quién sí le gusta andar identificando, yo he sido así, nadie, ¿verdad? Uno dice, ay no, yo no quiero ni recordar, ay no. Pero es necesario ir al valle oscuro de nuestro pasado, de nuestras heridas, para poder sanar. Y lo que me gusta es que Él va a estar con nosotros en ese valle oscuro para darnos sanidad, para mostrarnos el camino de regreso a Él. Él está siempre a nuestro lado. Amén. Les dije que con este terminamos, pero no. Con este sí vamos a terminar. Pónganse de pie. Vamos a ir a 2 Corintios 1, el verso 3 y 4. Algo que me encanta de Dios, todo me encanta de Dios, pero algo que me encanta es que Él redime el tiempo perdido, el tiempo que el diablo nos robó, que nos quitó. Tengo una amiga que ella decía que su mamá, cuando ella era pequeña, cuando tenía 8 o 9 años, su mamá trabajaba todo el tiempo, nunca estaba en la casa. Ella nunca a su mamá le dio de comer, nunca le bañó, nunca, nada. Solo ya le enseñó y sigue siendo. Y tú encárgate de tus hermanos.
Entonces ella tuvo que crecer con la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Su mamá nunca estuvo para peinarla, ella andaba despeinada siempre. Y cuando ya era adulta, tuvo una enfermedad muy grave, muy delicada. Y en esa enfermedad, su mamá dejó todo, su trabajo, todo, para cuidarla. Y cuando la estaba cuidando, le daba de comer en la boca, la bañaba, le peinaba, le ponía perfume, le daba besos en la frente. Y dice ella que sintió como que la infancia que ella perdió, Dios se la devolvió con esa enfermedad. Y Dios pudo sanar y restaurar la relación madre-hija, y luego le sanó a ella de esta enfermedad tan delicada que tenía ahí. Y me encanta cómo es Dios, porque a veces tú dices, ya nada, ya no tuve el papá que quise, o ya soy viejo. Pero algo que me encanta de Dios es que Él redime el tiempo perdido, Él redime las oportunidades y Él nos da oportunidades de experimentar lo que nunca vivimos. Otra amiga me decía que su mamá, igual por su trabajo, nunca le peinaba, nunca nada. Y cuando ella vino a la iglesia y conoció a Jesús, una familia la adoptó. Y dice que la mamá de esa familia le decía, venga a comer a la casa. Venga, le peino, venga, le hago, venga, le pinto las uñas. Y cuando ella hacía estas cosas, ella se acordaba que su mamá nunca hizo eso con ella. Y Dios lo hizo a través de una extraña, que le mostró amor cuando nadie se lo había dado. Entonces yo pienso que cuando nuestro corazón está dispuesto a sanar, Dios en serio nos sana. Y nos da lo que no tuvimos. Quizás no tuviste este amor de papá, de mamá en casa, pero Él te puede dar algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y tú puedes ser una nueva generación para tus hijos, para tus futuras generaciones. Amén. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Me encanta esto porque lamentablemente Dios ha sido mal representado por hombres que no han cuidado a sus hijos. Pero Dios no es como papá. Dios es perfecto, es amoroso, Él es paciente. Él es tan bueno, tan compasivo y Él es tu papá. Así que la mejor manera de sanar tus inseguridades es diciéndole a Dios, sé mi papá. Sana mi pasado y sé mi papá. Suple cada necesidad que yo tengo. Y Él lo va a hacer. Le encanta consentirnos, le encanta mimarnos, le encanta acompañarnos. Así que tú puedes decirle en esta noche, sé mi papá. El 4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios quiere ser tu papá. Dios quiere sanarte, Dios quiere consolarte, porque afuera hay muchos adolescentes, hay muchos niños que no tienen papá. Y qué bueno que nosotros podamos ser la voz de Dios para ellos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Es cierto que muchos han sufrido una infancia difícil por diferentes razones. Quizás a tu mente están viniendo escenas de tu infancia que te marcaron, que te dolieron. Y siempre que vienen tú las ahuyentas. No te gusta pensar en eso porque te duele. Pero el Señor sabe cuánto te duele. Y la única forma de sanar es enfrentándolas. Es recordando con el propósito de sanar. Es llorar con la intención de sanar. Es volver al pasado con el deseo de que ya no duela más. Y la única forma es a través del perdón. Y el perdón quizás es algo tan difícil para ti. Por eso Dios dice que Él está a tu lado, que Él está contigo y que Él te ayuda en tus dificultades. Quizás el perdón no es una palabra para tus papás o para tu papá en personal, de manera singular. Pero hoy el Señor quiere decirte, arriésgate a perdonar, a vivir una vida libre en serio, una vida sana en serio. Y este es el tiempo donde tú puedes tomar la decisión, salir de este lugar determinada, a experimentar la sanidad de Dios en tu vida, pero también la paternidad de Dios para ti. Quizás tu papá sí estuvo, pero fue alguien que no sumaba a tu vida. Siempre estaba callado, distante. Dios no es así. Dios siempre está cerca de ti. A Él le importas. Él quiere hablar contigo. Él quiere ayudarte, Él quiere escucharte. Y yo te invito a poner la mano sobre tu corazón y dile conmigo, solo tú conoces. Dios, solo tú conoces. Oro que me sanes, que me des el valor para ir
al valle oscuro, enfrentar mi pasado y poder sanar. Gracias porque en este proceso tú prometes estar conmigo y ayudarme a enfrentar mis inseguridades. Gracias porque yo lo creo y yo sé que hoy tú empiezas algo nuevo en mi vida, en todas las áreas, en el nombre de Jesús.